Miren, en cuanto a lo que viene a ser historia de Tarn, si por mí fuese ni la contaría, por el hecho de que básicamente es lo mismo que ya expliqué en la serie de videos donde cuento de manera resumida la historia de todo Transformers CW, con excepción únicamente de los cómics crossover y del cómic Hearts of Steel, que no lo considero importante ya que para mí prácticamente es un cómic de relleno, por eso es que lo omití. Pero así, de manera resumida, la historia de Tarn es el hecho de que, así a grandísimos rasgos, él es un Cybertroniano que fue torturado y sometido a uno de los procedimientos que también sometieron a Shockwave, es decir, el Empurata, siendo que eso lo único que hizo fue radicalizarlo todavía más y terminar de meterlo en el bando de los Decepticons, en el cual Megatron prácticamente vio en él una suerte de aprendiz, y por lo mismo Megatron lo convirtió en su mano derecha hasta el punto en el cual Tarn fue adiestrado por Megatron para dirigir un equipo que prácticamente haría las veces de la Gestapo dentro de los Decepticons, es decir, la división de justicia Decepticon, que a grandes rasgos lo que hacía era cazar desertores dentro de las propias filas de Decepticon, ya puesto que no estaban directamente en el frente de batalla. Literalmente Tarn en ese sentido está totalmente obsesionado con el bando de los Decepticons hasta el punto en el que, por un lado, claro está, como ya es sabido por todo el mundo, se puso el emblema de Decepticon en la cara, en la forma de su máscara, se puso los colores de los Decepticons pintándose por completo de morado, y por supuesto está el hecho de que tanto él como todos los miembros de la División de Justicia de Decepticon tienen nombres de ciudades de Cybertron, por lo que no son sus nombres verdaderos, ya que el verdadero nombre de Tarn es Glitch. Claro, hay algunas personas a las que no les gusta mucho Tarn como villano por el hecho de que sencillamente él, para algunas personas, se siente como un villano un poco marica, por el hecho de que es un villano que podría decirse está muy, pero muy obsesionado con el buen Megatron, ya que lo ve prácticamente como su ídolo, hasta el punto en el cual prácticamente Tarn traiciona a algunos de sus hombres simplemente por buscar una suerte de venganza ideológica contra Megatron, pero como tal Tarn hay mucha gente que no le agrada por el hecho de que es un villano que se siente que no es muy independiente, sino que más bien es un villano que simplemente está obsesionado con Megatron de una manera casi homoerótica, casi como Guts y Griffith. Aún así, a mí me agrada bastante todo este concepto de manejar a Tarn como si fuese una suerte de Daniel San para el señor Miyagi Megatron, puesto que me agrada ese concepto de que Tarn es básicamente una suerte de reflejo de Megatron en su peor época. Por algo, Tarn es el villano perfecto para Megatron en los cómics de EW. Es decir, literalmente, luego de que muere Tarn y ya se lo cepillan y no vuelve a salir mal la División de Justicia de Decepticon, con excepción de la todopoderosa Nickel, Megatron se siente como un personaje que ya pierde gran parte de su gracia, porque la gracia era ver justamente el cómo Megatron, luego de volverse auto, tenía que afrontar los fantasmas de su pasado con Tarn, que era un reflejo perfecto del monstruo en el que él se convirtió. Pero bueno, dejando de lado el tema de la historia de Tarn, vemos aquí que se transforma en el clásico tanque en el que se transformaba en los cómics, que realmente se transformó pocas veces. Y tengo entendido que este es uno de los pocos personajes de los cómics en el que realmente pensaron en cómo carajos funcionaría la lógica de su transformación. Aún así, desafortunadamente, el modo tanque sí se siente un poco pequeño. Es decir, ya sabemos cómo se maneja el tema de las escalas, pero sin contar lo que son las más que evidentes rodilleras doradas, el modo tanque mediría 13 centímetros de largo y unos 6 centímetros, corrección 9 centímetros, en su parte más ancha. Con lo que se siente un poco escaso en cuanto a tamaño el modo tanque, pero básicamente ese es un problema común de todas las figuras. Es decir, a pesar de que lo tengo en modo robot, estoy seguro que si transformase a Megatron le ganaría en cuanto a tamaño. Ahora, ya con respecto a qué también esconde el modo robot, pues bueno, la única parte de robot que realmente se nota son aquí las manos, que desafortunadamente no las disimula demasiado. Ahí se ve perfectamente el puerto de 5 milímetros y los dedos, por no decir garras. Pero como tal, con excepción de eso, prácticamente no se ve nada del modo robot, es decir, no se le ve la cara, lo cual está bastante bien. Ahora, tal y como están viendo aquí, el modo tanque tiene también la gran ventaja de que la torreta puede girar 360, así como que también los cañones se pueden angular un poco, así como estos de aquí, que también tienen cierto grado de movimiento independiente, el cual está bastante bien. Eso sí, un detalle en el cual en este turn se nota bastante el abaratamiento en comparación con las líneas pasadas es el hecho de que básicamente las ruedas del modo tanque solamente están modeladas, porque realmente no gira un choto, ya que si lo comparamos aquí con el Megatron,
Siege, vemos aquí que las ruedas realmente funcionaban y giraban. Bueno, funcionar entre comillas, por el hecho de que básicamente nunca se lograba hacer que rodase sobre las ruedas del modo tanque, pero bueno, por lo menos estaban ahí, por lo menos se agradece el intento, aquí ni eso. Ya lo que sería la transformación de Tarn, la misma es bastante sencilla, igual que casi todas las figuras de este personaje, es decir, las figuras Third Party que han sacado. Pues para ello, primero que nada, al igual que casi todas las figuras que también son tanques, hay que quitarle lo que son los cañones, separar uno de ellos y ponerlo en la parte de arriba, así como este otro. A mí me gusta separarlo y ponerlo, no joder, era al revés, ponerlo aquí, o los estoy poniendo al revés, carajo. No, creo que están bien. Algo me dice que algo estoy poniendo mal. Ok, ahora sí. Ahora sí quedo con los cañones bien orientados. Ya lo que sería el cuerpo principal de la figura simplemente sería cosa de sacar de aquí los pies de Tarn, estirando todo el ensamblaje de los pies, separar este panel de la falsa oruga hacia los lados, lo que nos permite sacar los brazos. Separamos todo este pedazo de la oruga hacia arriba para formar los hombros de Tarn y cerramos esto. Se repite del otro lado. Ahí está, no están viendo un choto. Ya simplemente se gira este panel morado oscuro hacia arriba de este modo, formando, joder, ¿cómo va esto? Formando el antebrazo, se gira la muñeca. Se repite del otro lado. Ahí quedó. Y esta madre ya no está enfocando. Ya simplemente en la parte de atrás se separa toda esta mochila. Se da un giro 360. Se giran hacia abajo las orugas frontales. Se baja todo este ensamblaje del pecho. Esta suerte de tumbaburros, como me gusta llamarle. Lo cual nos permite también sacar la cabeza y colapsar finalmente todo este ensamblaje. Ya simplemente se colapsan, ahí no soy un choto, se colapsan estas orugas del pecho para cerrarlo. Se termina de pegar todo el ensamblaje del pecho, se acomodan los brazos y ya simplemente se levanta todo este ensamblaje de la espalda. Se giran los mini cañones hacia arriba. Y ahí ya tendríamos finalmente a Tarn, mejor conocido como el Simp de Megatron. A ver, en cuanto a lo que viene a ser parecido con el personaje que sale, o mejor dicho salía en los cómics, y ojo que Tarn no aparece mucho en los cómics tal y como se ve en mis videos resumen de IDW, pues bueno, la figura es casi idéntica a cómo sale el personaje en los cómics, pero sí tiene algunas diferencias en cuanto a lo que vienen a ser aplicaciones de pintura. Son cosas muy mínimas, pero sí se nota esa leve diferencia. Como que por ejemplo, debería tener más luces de esta suerte de morado neón en esta zona del pecho, en esta franja de aquí. Debería tener también en estas mini franjas que tiene en el pecho. Debería tener una en lo que viene a ser la frente. Pero prácticamente esas son todas las diferencias, puesto que de resto es una figura prácticamente idéntica, hasta el punto en el cual prácticamente este es un Tarn que no tiene ni siquiera mochila. Es una figura totalmente limpia en ese sentido. Lo que es más, incluso conservaron el detalle de que el emblema de Decepticon tiene que ir en color dorado, igual que en los cómics. En lo que vienen a ser gimmicks o accesorios, pues bueno, en cuanto a gimmicks, lo que no sí traería, y es el hecho de que esta es una de las pocas figuras modernas que tiene el ya casi perdido, el ya casi desaparecido Light Piping. Ahí, joder, ahí medio se alcanza a ver, ahí está. Se puede ver que tendría Light Piping. Que por cierto, ya que estamos, no recuerdo si esto lo comenté en la review del Megatron Legacy, pero también tiene Light Piping. No recuerdo si es algo que comenté en la review de esa figura. Ahora, aparte del tema del Light Piping,
La figura traería varias partes que están pintadas, que están hechas realmente en plástico transparente y lo mantuvieron, así como por ejemplo los cañones o toda esta sección del pecho. Que ya que estamos hablando de los cañones, también estos vendrían a ser sus otros accesorios, los cuales se pueden separar de esta suerte de soporte para el brazo y se pueden convertir aquí en un único cañón que se supone sería el rifle Boss. Se supone sería el rifle francotirador Boss que utiliza en una parte del cómic. Más concretamente, si mal no recuerdo, Turner utilizaba a Boss para meterle un plomazo al cañón de Megatron y dejarlo desarmado. Por lo que es un bonito detalle que le hayan dejado esto, es decir, a sabiendas de que muy seguramente nunca vamos a ver figuras de Hasbro de la división de justicia de Decepticon completa. Ahora, ya en lo que sería tamaño, y aprovechando de una vez que ya saqué aquí a colación la figura de Megatron, la figura mediría de alto unos 16 centímetros y medio sin contar los cañones de la espalda. Y ya si lo comparamos aquí con una figura Voyager como lo es Megatron, vemos que hacen buena escala realmente. Es decir, al principio yo sentía que Turn estaba un poco enano, que por cierto aquí se puede ver un pedazo de pelusa. Joder, este Megatron está todo cubierto de polvo. Al principio yo sentía que Turn se sentía un poco enano por el hecho de que evidentemente no es tan voluminoso como Megatron en algunos sentidos. Es decir, no tiene unos brazos tan anchos o unas piernas tan fuertes. Pero definitivamente sí compensa eso con el hecho de que tiene mucha presencia en lo que vienen a ser sus dos cañones y sobre todo sus enormes hombreras. Con lo que creo que está bastante bien en cuanto a lo que viene a ser tema de escala. Ahora, ya en lo que sería articulación, ese es otro de sus grandes puntos fuertes, puesto que la figura está perfectamente articulada. La cabeza giraría 360, sin ningún problema estando en un ball joint. Puede subir y bajar perfectamente, e incluso cuenta con un poco de juego lateral. Los hombros giran 360, joder, como rechina esta mesa. Los hombros giran 360, se elevan hasta ahí. El codo se flexiona un poco por encima de los 90 grados y gira 360. La muñeca gira 360 y como ya muchos saben, la figura cuenta con articulación en los dedos, cosa que sorprende bastante para una figura Voyager de precio regular. La cintura gira 360 o giraría, un segundo aquí, ok, ahí está. Gira 360. Las piernas hacen, bueno, no les sale split perfecto de Van Damme, pero se acerca bastante. Patada frontal hasta ahí. Casi se me olvida bloquear esta pierna. Patada hacia atrás hasta ahí sin ningún problema. Rotación casi de 360 en lo que viene a ser el muslo. No mucho hacia adentro, pero sí puede girar perfectamente hacia afuera, que es la articulación realmente importante. La rodilla, así tal como viene en su configuración oficial, se flexiona un poco por encima de los 90 grados, pero si se desacopla un poco la rodilla, se puede lograr una flexión total en la rodilla. Joder, ya he dicho rodilla como unas 3 o 4 veces. Y por supuesto contaría con algo de movimiento lateral, una excelente punta y un estupendo talón, con lo que la figura cuenta con todas las articulaciones que tiene que tener el personaje. Ya en lo que serían puntos negativos con esta figura de Turn, realmente me cuesta bastante encontrarle. Sin embargo, sí le puedo ver dos puntos negativos. A ver, el primero de ellos es el hecho de que, no sé si esto será algo generalizado, que muy seguramente lo sea, pero dejo ahí la ventana abierta. Pero por lo menos en mi copia se siente que esta articulación del muslo está muy floja. Por lo que veré si puedo apretar un poco eso. Y lo otro no es tanto un defecto como más bien una lástima, y es el hecho de que, a diferencia de lo que pasa con prácticamente todas las figuras third party de Turn, a este no se le quita la máscara. La máscara está totalmente pegada a la cabeza, lo cual es una lástima porque se siente que es una oportunidad desperdiciada. Es decir, si incluso el Iron Factory, que es básicamente del tamaño de una figura Classic Core, se le quita la máscara, pues bueno, en este Turn se siente que fue un desperdicio. Pero como tal, con excepción de esos dos detalles, la figura se siente prácticamente perfecta. Es decir, son los únicos detalles que se me ocurre que realmente son
son defectos de la misma, y aún así uno de ellos es un defecto que tiene arreglo y que no estoy seguro si se ha generalizado, y el otro no es tanto un defecto como sencillamente algo que es una lástima que no hayan incluido. Ya para finalizar, ¿se recomendaría o no el Tarn Legacy? Definitivamente sí, esta es una figura que está muy buena, esta es una figura que la recomiendo muchísimo, esta es fácilmente la mejor figura Voyager de toda la línea. Aunque no estoy seguro si Legacy Evolution cuenta como parte de la línea Legacy normal, pero bueno. Es decir, se nota muchísimo que el presupuesto se fue a esta figura de Tarn por el hecho de que le pusieron mucho empeño, es decir, tiene mucho nivel de detalle, tiene varios tipos de plástico aplicados, es decir, tiene esta suerte de plástico azul oscuro, tiene este plástico morado normal, tiene esta suerte de plástico gris, este plástico negro y por supuesto plástico morado transparente. Es decir, ¿qué figura Voyager actual tiene 5 tipos de plástico? Y es que, a ver, desafortunadamente teniendo en consideración que si bien es cierto que sí existen alternativas de Tarn que traen una máscara removible, como lo es el caso de los Third Parties, también es verdad que, primero, muchas de las otras alternativas de Tarn no se transforman, como es el caso, por ejemplo, del de Super 7 o del Flame Toys, figuras que no se transforman, o directamente figuras que son Third Parties pero que son demasiado costosos, como es el caso del Iron Factory, el cual de paso también es un enanito, y el otro que no recuerdo su nombre pero ahora mismo lo están viendo en pantalla. Por lo que si tienen muchas ganas de una figura de Tarn, definitivamente esta es la mejor alternativa, pero de lejos. Es decir, sí, no se le quita la máscara, pero eso no quita que sea una figura espectacular. Es una figura que si no fuese por esos dos detalles, pero principalmente por el tema de que no se le pueda quitar la máscara, fácilmente tendría calificación perfecta, pero en este caso le doy definitivamente 9 misfires. Solo por ese detalle de la máscara no le doy los 10. Y es que eso hay que sumarle el hecho de que este es un personaje que incluso para gente que no ha leído los cómics, lo conocen, lo reconocen, les gusta el diseño y por lo mismo muchos quieren conseguir esta figura. Es decir, literalmente mi país se agotó inmediatamente, llegó a las tiendas. En fin, yo he sido Nicolunatic y si ya reseñé el Simp de un Megatron, pronto reseñaré el Simp de otro Megatron.